10:52 y bueno, hoy vamos a hablar de política y religión, así que pendientes porque ya se encuentran acá nuestros panelistas y usted me dirá, ¿van de la mano o no van de la mano según su concepción? Bueno, pues ya me dará su punto de vista, ¿por qué sí, por qué no? Con todo gusto. Antes déjeme contarle que Óptica Express, sus lentes en 20 minutos, el mejor concepto en óptica y la única en Guatemala que entrega sus lentes con la mejor tecnología en 20 minutos. Óptica Express, expertos en todo tipo de lentes. Le esperamos en la nueva tienda Boulevard Principal San Cristóbal, Plaza Express, local 3, zona 8 de Misco. Y si usted menciona que escuchó Radio Punto, este anuncio obtendrá un 50%. Imagínese usted 50% en lentes MR8. ¿Qué es esta tecnología? Pues yo le cuento, por ejemplo, si está lloviendo, pues resulta de que este material hace que no se adhiere el agua, ni que se empañe, ni que el polvo se adhiera a la superficie de sus lentes y los tendrá siempre en óptimas condiciones. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, en este momento marcar al WhatsApp 55751090, 55751090 o al 22280661. Este sería como el número de emergencia por si las pierde, por si necesita unos lentes súper urgentes. En 20 minutos se los tienen, así que a marcar. Hoy en la sala de Consentido Humano hablamos, como bien le mencionaba, acerca de política y religión, y es que desde el principio de la historia la religión ha estado relacionada de manera directa con la política. Los reyes estaban siempre relacionados con los sacerdotes y en muchas ocasiones eran lo mismo para dar origen a las llamadas teocracias. Luego se pasó a una separación, a veces simbólica, entre la autoridad mundana, los soberanos y la espiritual. Los altos jefes religiosos eran los encargados de darle legitimidad al mando político, y ello explica las coronaciones encargadas a los obispos. Pero hoy daremos un viaje un poquito por la historia y hasta nuestros días. ¿Será que tiene impacto? ¿Es conveniente relacionarla o no? Se menciona que Guatemala es un estado laico, que eso también hablaremos. ¿Y qué implicaciones tienen? Porque al final vemos que en los discursos e incluso lemas de ciertos partidos políticos tienen raíces muy ancestrales en torno a un mandato divino. Les cuento que nos acompañan nuestros expertos acá en la sala de Consentido Humano. Juan Callejas, él es catedrático de Teología, también Carlos Mendoza, investigador social y de Humanistas Guatemala, a quien le damos la cordial bienvenida. Mil gracias, compañeros de promoción, y que hemos coincidido acá en algunas ocasiones y ha sido súper interesante tener los puntos de vista objetivos de ustedes. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias Cristian y gracias Carlos. Sí, en efecto, estudiamos juntos en la Francisco Marroquín Economía y nos graduamos, no sé si en la misma graduación, pero sí el mismo año. Solo te faltó fútbol para ponerla así buena, la religión, política y fútbol faltó hoy. Algo así. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, gracias, Cristian, y mucho gusto de estar aquí compartiendo de nuevo con Juan Callejas sobre estos temas tan interesantes. Mil gracias, te agradezco muchísimo. Bueno, si quieren, hacemos un paseo por la historia. Y bueno, yo ya daba en la introducción algunos datos específicos en torno a cómo se manejaban estos dos términos en la historia. ¿Ustedes qué datos nos aportarían desde su perspectiva en torno a la historia? ¿Cómo se han manejado estos dos términos? Pues yo me iría a la prehistoria. Es muy importante entender el momento en el cual surge lo que se denomina el sentimiento religioso. Y para esto tenemos que ir aproximadamente hace unos 50,000 años atrás. Incluso se dice que el sentimiento religioso surge en nuestros ancestros que eran nómadas, cazadores y recolectores, como una forma de cohesión social que ayudaba a esas tribus de cazadores y recolectores a tener un sentido de pertenencia, una identidad común, y eso ayudaba a resolver problemas de acción colectiva, ya sea ir a la guerra o realizar un proyecto en beneficio de la comunidad. Y ese sentimiento religioso, esas creencias en esos momentos no eran necesariamente las creencias que tienen las religiones que conocemos ahora, generalmente religiones monoteístas, estructuradas, con una jerarquía, sino que eran muchas veces relacionadas con la creencia en los ancestros, creencias más de tipo espiritistas, los famosos chamanes de estas sociedades, y se habla que también ese sentimiento religioso posiblemente surge después
de que descubrimos o inventamos el lenguaje, que fue también fundamental para la sobrevivencia de esas primeras tribus nómadas de cazadores y recolectores, y que es en el momento cuando domesticamos animales y plantas, hace unos 12,000 o 10,000 años, cuando nos sedentarizamos y se empiezan a sentar las bases de las primeras civilizaciones, cuando ocurre eso que tú mencionabas en la introducción, esa fusión entre autoridades políticas y autoridades religiosas que se legitiman mutuamente, y donde en ese momento los sacerdotes sobre todo tenían cierto monopolio del conocimiento relacionado con la revolución agrícola que se había dado, que era los tiempos del manejo de las estaciones, de la luna, de las lluvias, de las sequías, para poder movilizar a la población en función de la siembra y la cosecha. Entonces, en ese sentido, se habla de que sí tenemos unas raíces muy profundas, históricas y prehistóricas en eso que llamamos el sentimiento religioso, que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Por supuesto. Juan, ¿quieres comentar algo? Sí, sin duda, incluso desde la misma perspectiva, digamos, de la historia que vemos narrada en el texto bíblico, vemos justamente cómo conforme el desarrollo, digamos, de la civilización, si queremos empezar de la civilización prejudía, digamos, empezando por las historias que leemos de Adán y Eva, sus descendientes, Moisés y demás, vamos viendo cómo el pueblo judío en ese tiempo, el pueblo hebreo se va organizando y se va encontrando con cuáles pueden ser las mejores maneras de organizarse para establecerse ya justamente lo que leemos en la historia bíblica en la tierra donde tenían que estar. Pero pues definitivamente sí vemos liderazgos que tienen tanto esa función, digamos, política de organización de la sociedad y de ayudar a mantener el orden y de ayudar al respeto mutuo, a la defensa, a la regularización de la vida, pero ciertamente también muy atados al tema de la relación, digamos, con Dios y de ayudar a comunicar los mandatos de Dios. Vemos también justo el pueblo de Israel siempre se organizó de manera muy tribal. Vemos, por ejemplo, cuando salen de Egipto, que Moisés se vuelve como la especie del árbitro entre todas las personas para resolver todos los conflictos. Vemos que su suegro le dice: mira, no puedes cargar con esta carga. En el libro de Éxodo podemos leer esa historia: no puedes llevar esta carga, organiza al pueblo y separarlos por grupos. Y de ahí vamos viendo entonces cabezas como de clanes, digamos, grupos de 10,000, grupos de 1,000, grupos de 100 y así, como para ir encontrando una manera más eficiente de la resolución de problemas. Conforme va avanzando la historia de Israel, vemos que se empiezan a surgir jueces. Estos jueces son los encargados de dispensar la justicia, digamos, y de la organización política, de donde las personas llevan los casos para resolverlos. Y luego vemos también más adelante, ya en los libros de las crónicas, Primera de Samuel y demás, que el pueblo de Israel ya no quiere ese sistema de jueces. Jueces famosos, por ejemplo, de esa época, que tal vez algunos conocen, está Sansón, por ejemplo, es uno de los jueces. Está Débora, que es la única jueza que gobierna Israel durante un tiempo, y otros jueces, pero para nombres que sean familiares para las personas. El pueblo de Israel le pide a Samuel, que es el profeta, que no tiene un cargo político, tiene un cargo, digamos, religioso. Le dice: queremos tener un rey como los demás pueblos. Porque ellos miraban, por ejemplo, que los persas, que los caldeos, que los filisteos, que los demás tenían rey. Ellos querían lo mismo. Samuel les dice: no es necesario que ustedes tengan un rey. Tenemos jueces y tenemos la organización, digamos, alrededor de los levitas y demás para que resolvamos todos nuestros problemas y la conducción religiosa del pueblo y todo. El pueblo insiste. Samuel le ora a Dios y Dios le dice: ok, está bien, les voy a dar un rey, pero voy a hacer la siguiente salvedad: ese rey les va a cobrar impuestos, se va a llevar a sus hijos a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Samuel va y les dice: miren, esto, o sea, tenemos la autorización de parte de Dios para tener el rey, esto es lo que va a pasar.
y el pueblo lo acepta, y de ahí es donde sale el primer rey de Israel, que es Saúl, que es el rey que viene antes del rey David, que quizás es el rey más famoso, ¿verdad? Pero vemos, digamos, en la historia bíblica que esto era algo común alrededor de los pueblos, alrededor de Israel, y que Israel entra también en esta dinámica, digamos, y que obviamente el rey, siendo el rey de Israel, sobre todo, siendo una persona pues asesorada por profetas, por sacerdotes y demás, pues tiene esa influencia. Algo que era común ahora, el rey de Israel nunca llegó a proclamarse como un ser divino, que eso es algo también muy importante, a diferencia, por ejemplo, de Faraón en Egipto, por ejemplo, que sí se consideraba un ser divino, o incluso ya prácticas que vemos hasta el día de hoy con el mismo emperador de Japón, digamos, ¿verdad? Que todavía esa carga, digamos, de divinidad fue una de las cuestiones más duras de sobreponerse cuando, por ejemplo, Japón se rinde ante Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Japón no podía creer que su emperador, que a ojos de la cosmovisión japonesa tenía facultades divinas, se rindiera luego de las bombas atómicas y todo eso, ¿verdad? O sea, todavía en época contemporánea seguimos todavía viendo algunas de estas cuestiones, y por ahí obviamente en los países donde todavía el tema musulmán es muy fuerte, pues vemos que hay una influencia más en Guatemala lo hizo el presidente, ¿verdad? Esto del ungido o algo así, con un toque de divinidad. No sé si alguna religión fue la que le dio quiero recordar, y pues dije, mejor les pregunto porque... Bueno, ya estamos entrando al tema de la política guatemalteca, sí. y el tema de la religión. No sé si Juan conoce mejor la historia, pero sí hay una extracción de Jimmy Morales de cierta base conservadora, religiosa, entiendo que sobre todo de tipo de la iglesia bautista, ¿verdad? Y que en algún momento se mencionó esto. Sí, por esto lo metí, pero todavía no vamos a entrar en esto, solo antes de que se me olvide. Tengo que hacer una pausa, 11:04. Luego de la pausa, ¿en qué momento surge el llamado Estado laico? Y que, como bien lo mencionaba Carlos, aún existen estados confesionales alrededor del mundo. Hablaremos de esto luego de la pausa, 11:05, 5510-4012 la vía WhatsApp. Usted me puede dar su opinión, ¿van de la mano o no van de la mano según su concepción? Bueno, ¿qué opina acerca del contexto que se vive en Guatemala justo con las elecciones y que se ha creado mucha polémica en torno a estos dos, religión y política, si van de la mano? Ya volvemos. Estamos presentando Con Sentido Humano. Ya volvemos. 11:05. Por la tarde tenemos todo para que usted nos escuche. A las 14 horas presentamos Ciudad Deportiva. Noticias y música de 15 a 16 horas. Sin tapujos, 16 horas. Punto informativo, tercera emisión, a las 17 horas. De lunes a viernes, solo por Radio Punto. Es la hora en punto. Momento de la actualización informativa en Noticias en Punto por Radio Punto. Muy buen día, amigos y amigas oyentes de Radio Punto. Son las 11 de la mañana con 7 minutos. Momento de conocer la información que se genera en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. En nuestro país. La titular del Tribunal de Mayor Riesgo A, Yasmín Barrios, dio la última palabra a procesados en el caso Odebrecht, previo a emitir resolución de la sentencia a dictar. Según las investigaciones, los involucrados en esa carpeta judicial gestionaban cobros ilegales con la constructora brasileña. El volcán de fuego genera de 19 a 23 explosiones débiles por hora que expulsan columnas de ceniza a una altura de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. En información internacional, la invasión de un tigre en la vivienda de una familia para escapar de las inundaciones en la India llamó la atención de las autoridades locales respecto al impacto de las incesantes lluvias sobre la vida salvaje en dicha nación.
Autoridades de Naciones Unidas alertan que el 14% de migrantes venezolanos en la región recurrió a la mendicidad en la ruta desde su país hasta el lugar de su destino y otro 2% al sexo de supervivencia. Este ha sido el resumen de las noticias más destacadas de nuestro país y el mundo. Soy Eric Aquino. Desde ya le invitamos a sintonizar la segunda emisión de su punto informativo a partir de las 12 del mediodía. Usted quedó actualizado en Noticias en Punto. Noticias en Punto. Por Radio Punto. Continuamos con más de Consentido Humano. Estamos de vuelta nuevamente en Consentido Humano y les comento que la ciencia política constituye una rama de las ciencias sociales que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por personas libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva y es un quehacer ordenado al bien común. Gracias, Carlos, por esta información. 11 de la mañana con 8 minutos. Me acompaña en el panel Carlos Mendoza, el licenciado Carlos Mendoza y también el licenciado Juan Callejas en la sala de Consentido Humano hablando acerca de política y religión. Dejaba la pregunta y bueno, nos fuimos en la historia y ahora nos vamos a esta parte. ¿En qué momento se origina el llamado Estado laico? Si quieres, te voy a dar un poquito la perspectiva. Hay ciertos puntos de inflexión que vale la pena tomar en cuenta. Digamos, esa relación de Estado e Iglesia que conocemos en Occidente, que tal vez ya para brincarnos unos cuantos años ya un poco más cerca, se da en el momento cuando Carlomagno es coronado, alrededor del año 800 más o menos. Esa coronación es una coronación bien importante porque quien corona a Carlomagno es el Papa. Uh-huh. Y es una coronación, digamos, que va muy de la mano con ciertas, digamos, Carlomagno le dio cierta protección militar a la iglesia en un tiempo y demás, entonces se dan las circunstancias para que se corone. De hecho, tú puedes ver y buscar en internet, hay dos pinturas. Hay una pintura donde está Carlomagno sentado en un trono y el Papa le está poniendo la corona, y hay otra pintura donde está Carlomagno hincado y el Papa le está poniendo la corona. Ambas comunican mensajes muy distintos. Es difícil saber cómo fue que realmente sucedió, pero ambas comunican un poquito esa situación de quién tiene el poder o la supremacía, ¿no? Ese momento le da inicio, digamos, en Occidente a lo que conocemos como la cristiandad. Es no necesariamente una sociedad cristiana, sino una sociedad que asume ciertos valores cristianos y que se propagan por todo Occidente. Pasan, digamos, 700 y pico de años y llega la Reforma, que es la primera vez en que cierto grupo de nobleza alemana se rebela contra el Vaticano, digamos, y contra el Sacro Imperio Romano Germánico. Eso es, ¿verdad? Empieza a haber ya un poquito de fisuras en Occidente de esa relación con el Vaticano, digamos, y empiezan a salir estos reinos luteranos. Al mismo tiempo, en Suiza, sobre todo en Ginebra, empiezan a hacer un tipo de Estado que no se conocía antes, que es la ciudad-Estado, la nación-Estado, que ya empieza a tener un carácter un poco más moderno. Del otro lado, digamos, en Inglaterra, el rey, para poderse volver a casar y demás y romper su vínculo con la corona de España, se separa, digamos, del Vaticano y nace a partir del rey Carlos la iglesia anglicana en Inglaterra. Y entonces el rey de Inglaterra se vuelve no solo la cabeza de Gran Bretaña, sino también es uno de los títulos del rey, es el defensor de la fe, que la reina Isabel todavía ostenta ese. Y ahí tendríamos que irnos ya, no sé si hago demasiados brincos, o Carlos me corregirá, pero nos iríamos ya en la Revolución Francesa, cuando realmente esa búsqueda, digamos, de una separación fuerte entre iglesia y Estado se busca dar. El extremo de la Revolución Francesa tal vez fue bastante más violento, más racionalista, más ateo, si quisiéramos, no sé si claro, estoy siendo correcto. Y en Estados Unidos se da otro experimento de separación iglesia-Estado,
pero no con el extremo de Francia, sino que con la preservación de la libertad de la religión y no la búsqueda de abolirla. Entonces son dos experimentos en estados laicos distintos. Ok. Carlos, ¿esto se da durante la Revolución Francesa o luego de la Revolución Francesa? ¿O quieres algo que agregar? Lo que agregaría a lo que nos ha estado contando ahorita Juan es el tema de las guerras que se dieron en Europa después de la Reforma Protestante. Porque hubo muchos años de guerras sangrientas entre los príncipes europeos, justamente porque unos trataban de imponer sus creencias sobre las creencias de otros. Que murieron millones de millones de personas en Francia, en Alemania, en Inglaterra hubo persecuciones terribles de católicos a anglicanos y viceversa. O sea, toda la historia europea Reforma Protestante es de cruentas guerras donde estaba mezclada la religión y la política. Entonces surge uno de los aportes positivos de ese conflicto fue, por ejemplo, el concepto de la tolerancia, que es un principio en el cual no necesitamos estar de acuerdo, pero estamos de acuerdo en que tenemos visiones diferentes y estamos de acuerdo en que no nos vamos a matar por tener visiones diferentes del mundo. Entonces, eso surge de esos conflictos bélicos europeos y luego sí estoy de acuerdo que la Revolución Francesa y lo que los estadounidenses llaman la Revolución Americana, que es su independencia de Inglaterra, siembran las semillas de un nuevo paradigma en el cual sí se empieza a distinguir lo que es Estado y política propiamente dicho de lo que es iglesia y religión. De hecho, cuando hemos tenido estos mismos debates con anterioridad, a veces a mí me gusta citar para provocar a la misma Biblia, ¿verdad? El famoso aquel pasaje donde le reclaman a Jesús de que por qué se paga impuestos a los romanos que habían invadido pues la región de Israel, y Jesús contesta que quién es el que está en la moneda, y es el César. Entonces él dice, bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces se usa mucho ese pasaje bíblico como para decir, miren, lo que es política por un lado y lo que es creencia y religión por el otro. Pero han habido, en el caso ya específicamente de América Latina, distintas olas que han tratado de fortalecer este principio de separación de Estado e Iglesia, y tiene que ver también con nuestras luchas post-independencia, porque siempre habían dos partidos, que era el conservador y el liberal, y eran los liberales los que trataban, sobre todo porque sus oponentes, los conservadores, siempre se apoyaban en la parte religiosa. Entonces los liberales siempre trataron de hacerle un contrapeso político, quitándole poder a la Iglesia Católica, que representaba el antiguo régimen colonial, pero no era tanto decir, bueno, no creamos en nada, sino que se fomentó la competencia religiosa. Y entonces en los gobiernos liberales, sobre todo acá en Guatemala, está bastante bien documentado cómo los gobiernos liberales promovieron que vinieran a Guatemala pastores, predicadores de iglesias evangélicas o iglesias protestantes. Y eso colaboró a que disminuyera el poder de la Iglesia Católica y se empezara a distinguir entre los dominios. Pero sí, los liberales son los que ponen la educación laica, ponen digamos, el matrimonio civil, los cementerios civiles, o sea, hacen una separación muy fuerte entre algo que era considerado normal durante los 300 años de colonia. Sí, y sobre todo porque en el paradigma, digamos, de la cristiandad es bien importante recordar de que ciudadano y cristiano iban de la mano. O sea, porque las iglesias eran las que llevaban los registros civiles, como bien lo dice Carlos, ¿no? El registro de nacimientos, de matrimonios, de defunciones, los cementerios estaban pegados a la iglesia, y los que no eran cristianos
por ejemplo, judíos, por ejemplo, musulmanes, o por ejemplo, no sé, algún inmigrante asiático, qué sé yo, los que hubiesen en Europa, pues no tenían necesariamente bajo el paradigma de la cristiandad el estatus de ciudadanía que sí tenía un cristiano bautizado, que el bautismo equivalía en esa época también a esa condición de ciudadano con pleno ejercicio de sus derechos civiles, ¿verdad? Ok, tengo que hacer una pausa en este momento. Hablamos acerca de los partidos políticos y aquí creo que nos vamos a saltar un poquito por factor tiempo, pero se habla, por ejemplo, en el caso de Ríos Montt, si no estoy mal, que fue uno de los primeros que prácticamente promocionó su iglesia y tuvo como miembros a jerarcas dentro de su partido. Arrancamos de allí, ahorita lo vemos en el corte, para hablar acerca de esta nueva corriente que al final se habla de una no religión, pero sí siendo cristianos, que esto es súper interesante. Vamos a la pausa, 11 de la mañana con 19 minutos a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. 5510-4012 es la vía WhatsApp. Ya volvemos. Estamos presentando Con Sentido Humano. Ya volvemos. 11 horas, 18 minutos. Pasea y conoce las reservas naturales. Viaja al oriente y vive una experiencia única nadando en la laguna de Ipala. Allí también puedes jugar fútbol y observar el cráter desde el mirador. Y si te gusta la aventura, te recomendamos visitar la Laguna Magdalena en Huehuetenango. Allí puedes observar aves, practicar la fotografía y acampar alrededor de aguas turquesas. Guatemala es el secreto. Sorpréndete. La función del Ministerio Público, por ley, es la persecución penal a cualquier delito. Usar una frecuencia sin el respectivo título de usufructo, emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones, es un delito que persigue el Ministerio Público. Cuidado, anunciar, patrocinar o hacer eventos en cualquier época en una radio ilegal lo convierte en cómplice del delito. Por el respeto a la ley y la gobernabilidad, Cámara de Radiodifusión de Guatemala. Continuamos con más de Con Sentido Humano. Ya estamos de vuelta nuevamente en Con Sentido Humano y les comento que la religión es un conjunto de creencias, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. Express, sus lentes en 20 minutos, el mejor concepto en óptica y la única en Guatemala que entrega sus lentes con la mejor tecnología en 20 minutos. Óptica Express, expertos en todo tipo de lentes. Les esperamos en la nueva tienda Boulevard Principal San Cristóbal, Plaza Express, local 3, zona 8 de Misco. Si menciona que escuchó Radio Punto, obtendrá un 50% de descuento en lentes MR8. ¿Qué es MR8? Bueno, tiene esta facilidad y esta tecnología que no se adhiere el agua, el polvo. Si usted, por ejemplo, bebe café y tiene sus lentes, no se los tiene que quitar porque se empañan, ¿no? Con el vaporcito que emana el café. Así que con esta tecnología, lentes MR8 la tendrá Juan. Hay que cambiar de gafas, así que por favor a Óptica Express en 20 minutos. 11 de la mañana con 21 minutos. Por cuestión tiempo, tal vez en algún momento me voy a saltar muchas cosas porque queremos abarcar y llegar pues hasta el tiempo actual, pero lo hemos hecho a grandes rasgos, así que para nuestros amigos, si en algún momento mencionan que hubiesen querido detenerse en alguna parte, por tiempo no lo podemos hacer, pero podemos hacer una segunda parte. Me quedaba justo en la parte y era con relación a cuando ya los partidos como los conocemos actualmente, porque al final han tenido como una tradición hasta la actualidad, y hablaba específicamente del caso de FRG que se menciona, según los datos que yo obtuve, que es uno de los primeros partidos que involucra esta parte de llevar a la iglesia ciertos valores, miembros jerarcas y todo lo demás. Sí, tal vez ahí hay que tener un poquito el contexto del momento. Digamos, estamos en los 80s, en medio de la Guerra Fría, y eso creo yo que es muy, muy importante, y sobre todo en la Guatemala post-terremoto. ¿Por qué? La iglesia evangélica en Guatemala hasta antes del terremoto realmente había sido una iglesia muy conservadora y muy
muy enfocada en sí mismo, digamos. Cuando me decís esto es porque no estaba sumergida en temas políticos. Exactamente. Okay. De hecho, no se metía. Okay. Eran personas más del pensamiento anabautista que no se metían en esos temas. Con el terremoto vienen a Guatemala esfuerzos de ayuda de la mano de personas, por ejemplo, como Billy Graham, Pat Robertson y demás, y algunos de ellos ya estaban involucrados en los inicios, digamos, de un movimiento conservador cristiano político en Estados Unidos muy fuerte, que fue lo que, saliendo de la presidencia de Carter, pone a Reagan en el poder. Eso es lo que le da el contexto, digamos, lo que se llama la derecha cristiana en Estados Unidos, o lo que ellos en su momento le llamaban la mayoría moral, a tener mucha influencia sobre ciertas iglesias en Guatemala que crecieron después del terremoto, entre ellas Verbo, de la cual el general Ríos era miembro. De hecho, el general Ríos, él nunca dio, o sea, si leemos realmente y conocemos la historia, él no dio el golpe de Estado, lo dieron los oficiales jóvenes. Él era en ese momento el director del Colegio Verbo, del Colegio Cristiano Verbo. Él se dedicaba al mundo académico, pues su hija Suri estaba en el colegio, o sea, no era un político. En ese sentido, él sí había participado en política antes con Democracia Cristiana en el 74, pero había dejado eso y se había dedicado a esa vida. Dentro de los oficiales jóvenes que dan el golpe está el capitán Muñoz, capitán Rodolfo Muñoz. El capitán Rodolfo Muñoz es miembro también de Iglesia Verbo. Entonces, entre todo ese contexto, digamos, se da la invitación al general a liderar el triunvirato que lo encabeza, y de ahí entran ciertas personas que no necesariamente fungían como ministros, aunque sí líderes de la iglesia, y que llegan a su gabinete, como el señor Álvaro Contreras en su momento de Prensa Libre, el señor Francisco Bianchi, que en ese momento trabajaba en los canales de televisión, que en ese momento, pues, que ellos ya eran parte activa de Iglesia Verbo. Luego llegaron otros que como yo te comentaba, mi familia pues llegó a la iglesia en ese contexto y en ese movimiento. En ese movimiento, Carlos, ¿tienes algo que comentar? Solo voy con información en este momento. Ya volvemos. Desde algún punto, este es un enlace en directo. Nuevamente tenemos importante información con Eduardo Hernández. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Muy buenos días, Telma. Continuamos con las actividades del 22 aniversario de la Policía Nacional Civil que se realiza en la Plaza de la Constitución, en la zona 1 del Centro Histórico. En estos momentos, el presidente de la República, Jimmy Morales, en su discurso. Escucharemos parte de lo que dice al público presente en este lugar. Hay delincuencia común, y dentro de la delincuencia común y dentro de todo el crimen organizado hay distintas actividades que realizan, y contra todas estas amenazas debemos nosotros tener respuesta adecuada. Tenemos policías que se dedican a patrullar las calles, dando seguridad desde la violencia intrafamiliar hasta evitar asaltos y detener delincuentes. Pero también tenemos unidades que se dedican a luchar contra el narcotráfico. Y en nuestros 3 años y medio de gobierno hemos decomisado más droga que la que decomisaron juntos los 3 gobiernos anteriores. Es decir, que sumando los 12 años atrás de nuestro gobierno, nosotros en 3 años y medio hemos logrado incautar más droga que esos 3 gobiernos juntos. Eso no ha sido fácil. Ha sido por el esfuerzo de nuestra policía y nuestro ejército, trabajando en conjunto, trabajando con dedicación. Yo sé que se publica en muchos medios y se habla en muchos lugares de que hay policías corruptos. Los hay, pero son los menos. Y los hemos capturado. Pero los más, la mayoría, son mujeres y hombres buenos, honrados, que provienen del pueblo y que están dispuestos a poner el pecho por la sociedad.
Hay videos incluso donde en cumplimiento de misiones la policía ha tenido que entrar sin armamento por la defensa de los derechos humanos. Pero del otro lado, supuestos líderes humanitarios los reciben con fusiles AK-47. Y nuestra policía ha avanzado y ha logrado cumplir con los objetivos. Eso es digno de admirarlo. Eso es digno de admiración y por eso yo soy el primero en admirarlos y en agradecerles en nombre del pueblo de Guatemala al que represento ese esfuerzo y ese sacrificio y esa dedicación que ustedes tienen día tras día. Asimismo, podemos presentarles a ustedes los mejores indicadores de cómo ha descendido todo tipo de acto criminal y delincuencial en torno al patrimonio de las personas. Hemos logrado capturar y desmantelar muchas bandas criminales que se dedicaban al secuestro, a la extorsión, al asesinato, al robo de comercios y de viviendas, al robo de motocicletas y de autos, y así hemos podido ir mejorando las condiciones de Guatemala. Repito, falta mucho por hacer, pero debemos seguir por la senda correcta. Es parte del discurso que se da a conocer por parte del presidente de la República, Jimmy Morales, acá en la Plaza de la Constitución, donde se lleva a cabo el desfile del 22 aniversario de la Policía Nacional Civil. Con esta información regreso al set principal. Agradecemos el reporte de Eduardo Hernández. Lo invitamos a seguir en sintonía de Radio Punto. Le informó Telma Quejay. 11:29 minutos, ya estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Carlos Mendoza, querías comentar algo con relación de lo que mencionó Juan, y hablábamos en el contexto de los partidos políticos allá por los 80 aproximadamente. Sí, yo quería rescatar la referencia a dos partidos. Uno, pues precisamente la Democracia Cristiana Guatemalteca, que tuvo una base a nivel territorial muy amplia, y era una base sobre todo católica, que se alimentaba de los celebradores de la palabra, de los catequistas, de los movimientos católicos de base. Y también, previo a eso, después de la contrarrevolución que derrocó a Arbenz, pues todo el movimiento de liberación nacional era un movimiento inspirado en, y al menos, imaginería religiosa, ¿verdad? O sea, era el Cristo de Esquipulas el que encabezaba el Ejército de Liberación Nacional. No me digas. Y era una alianza política muy cercana entre estos liberacionistas y el entonces arzobispo de la ciudad de Guatemala, Monseñor Rosel Arellano, que hay una foto muy famosa donde está Castillo Armas con el arzobispo brindando después de que lograron derrocar a Arbenz. Entonces, en la historia reciente de Guatemala, sigue estando muy vinculada la política con la religión. No hay, o sea, prácticamente nunca se ha desligado. ¿Cuándo Guatemala empieza a ser un estado laico? Yo me remontaría a la Revolución Liberal con Justo Rufino Barrios y demás, donde se siembran las semillas y las intenciones para lograr hacer esto. Y la era democrática, creo yo, desde la Constitución del 85 para acá, vemos esa intención, a pesar de que, y aquí me voy a echar encima a todos mis amigos evangélicos, tal vez, o cristianos. La invocación a Dios en la Constitución no significa absolutamente nada. Okay. O sea, esa es una copia que no sé de dónde se la sacaron, pero honestamente no tiene contenido, digamos. O sea, no hay un contenido, o sea, de teológico. Es una invocación por quedar bien con alguien. Y ahí está en los registros de los diálogos que tuvieron, si la ponemos, no la ponemos. Pero honestamente no significa mayor cosa. Entonces, la Constitución del 85 creo yo que sí tiene y busca esa intención, digamos, de establecer un Estado laico,
todavía creo yo que se hacen todavía modificaciones y reformas a lo largo de los años, como por ejemplo, por mucho tiempo ¿cómo le podríamos llamar? Una norma constitucional de que solo la Iglesia Católica podía dar cierto tipo de educación. No me corregirás, pero creo que eso se quitó también con algunas reformas constitucionales o algunas reformas legales que hubo. Me corregirán los expertos en eso. Pero sí recuerdo haber leído en algún momento esa norma y que después esa se quitó. Pero yo creo que del 85 para acá, en términos generales, la intención del Estado de Guatemala, por eso remarco la palabra intención, ha sido justamente ser un Estado laico, respetuoso de la diversidad cultural, étnica, religiosa y demás de Guatemala. Nunca ha tenido, y ahí tal vez sí hago una distinción, que haya visto un gobierno con intenciones de un Estado laicista, que no es lo mismo que un Estado laico, ¿no? Pero si bien ha estado la intención ahí, creo que no se ha vivido de la manera en que debería de vivirse un Estado republicano laico genuino, digamos, ¿verdad? Que permita, digamos, la expresión pública de las diversas visiones y la discusión pública de las ideas a partir de las distintas cosmovisiones, pero que no necesariamente busque imponerse de manera confesional, como los intentos de los últimos 3-4 años, que ha habido proyectos de ley realmente absurdos de corte religioso que no tienen nada que ver con el quehacer de una república democrática genuina, ¿no? Buscando al culpable, ¿quién no hace respetar esto? ¿Será que es parte de la Iglesia, parte del Estado? Bueno, esa es la problemática de que los políticos tratan de manipular el sentimiento religioso de las personas, sus creencias genuinas, auténticas, para beneficio de sus intereses políticos. Entonces, por ejemplo, la Asociación de Humanistas Seculares o Humanistas Guatemala surge en un contexto del año 2011, cuando en esa campaña electoral muchos de los candidatos en sus mitines siempre llevaban la Biblia y la Constitución y siempre utilizaban la oración religiosa como parte de su discurso político. Y hubo una candidata que incluso dijo que ya no necesitaba plan de gobierno porque su plan de gobierno eran los 10 mandamientos. Entonces fue en ese contexto de la campaña electoral que nosotros como asociación nos conformamos, porque vimos que los políticos están irrespetando el principio de esa barrera sana que debe haber entre política y religión, entre Estado e Iglesia, y que, como bien decía Juan, la principal raíz constitucional viene de la Revolución Liberal de 1871, que se emite esa constitución en 1879 y que hace una fuerte separación. En la actualidad hay toda una discusión sobre si somos o no somos un Estado laico en términos de la letra de la Constitución. La Corte de Constitucionalidad, aunque ahora nadie la respeta, ni el presidente, emitió una sentencia, una resolución en la cual especifica que el Estado de Guatemala es un Estado laico y que precisamente la invocación al inicio de la Constitución no implica que el Estado está tomando partido a favor de alguien. O sea, eso de invocando el nombre de Dios, ellos dicen, no dice a qué Dios se está refiriendo, y la verdad es que hay muchos dioses en los que las personas creen. Entonces, y se hace explícito, sobre todo en la Ley de Educación, que la educación, sobre todo, debe ser laica, la que imparte el Estado. Y ahí vino todo aquel debate que tuvimos hace un par de años de la educación bíblica obligatoria en las escuelas públicas y en los establecimientos privados. Pero esto va más allá del tema educativo. Y ese es el problema o la cuestión más polémica. Cuando los políticos, tratando de responder a los electores que mayoritariamente tienen una u otra creencia, para ganar su voto, para ganar el favor político, empiezan a hacer un populismo religioso y ofrecer leyes o medidas que favorecen una creencia sobre otras. Que las resguardan, ¿no? No solo que las resguardan, sino que el problema es que impones una forma de entender el mundo
y el ideal que tú tienes de sociedad se lo impones a otras personas que son minorías. Entonces, por ejemplo, el caso de esta elección, se realizó este ejercicio donde se invitó a 8 candidatos a la presidencia de la República y se les fue examinando sobre distintos temas relacionados con el paradigma de las iglesias evangélicas. Entonces, que si estaban o no a favor del matrimonio igualitario, que si estaban o no a favor del aborto, que si estaban o no a favor de... Incluso había una pregunta de la vestimenta de los estudiantes en los colegios que me desconcertó. Por el tema de lo que sucedió en México con una... sí. Entonces, era como tratar de imponer la creencia del electorado, que ciertamente es mayoritario, en la definición de las políticas públicas de estos posibles gobernantes, pero que no van a afectar solo a los creyentes, sino que van a afectar a los no creyentes y a personas que creen otras cosas distintas. Entonces ahí es el tema de que el Estado tiene que ser neutral en términos de religión. Debe proteger la libertad de culto, la libertad de credos. Cada quien puede creer o no creer lo que quiera, pero lo que no se vale es utilizar al Estado, que sí tiene poder sobre todos, poder coercitivo, para imponer las creencias de unos sobre otros. Bueno, surge tu asociación, pero vemos, por ejemplo, en el caso de Manuel Valdizón, que está en otro país actualmente por problemas legales, pues él en sus mitines, dos Biblias en mano, incluso muchos han regalado ciertos objetos religiosos o sagrados, y esto pues va en contra de las cosas que no se deben hacer en tema de propaganda política, porque pues valiéndose de creencias, actividades religiosas o invocando motivos religiosos que influyan en los ciudadanos a que se adhieran o se separan de partidos políticos, comités cívicos, electorales o candidaturas determinadas. ¿A qué voy? ¿Qué pasa? Que no se hace nada. Al final se sigue haciendo y es muy remarcado. Es como... vi recientemente, no voy a mencionar, pues ahora ya están los 2 candidatos, pero fue un mensaje contundente en esta área, ¿verdad? Nosotros somos fieles creyentes de Dios, entonces no vamos a permitir esto, no sé qué, no sé cuánto, porque creemos... Y es irónico, ¿no? Porque un buen grupo es como sí, y hay otro cierto grupo que cuestiona, pero al final es como... Incluso he escuchado comentarios de personas, es que yo votaría por X persona porque dice de que prohibiría no sé qué cosa, o porque mantendría no sé qué cosa, y me parece súper extraño. ¿Qué creen que sucede allí? Yo te diría que hay, por un lado, digamos, y hablando como la perspectiva, digamos, que yo tengo de la situación de la iglesia evangélica actual, existe mucha falta de preparación bíblica, digamos, por parte de los creyentes y de preparación bíblica teológica de parte de los pastores, y sobre todo, digamos, nuestro modelo cultural y nuestro modelo social, digamos, permite mucho que se den estos abusos, porque pues de alguna forma, si antes en los pueblos rurales y demás, el liderazgo de los pueblos tal vez lo tenía el cofrade, el padre y el maestro, pues ahora agreguémosle al pastor también, ¿no? Y que no necesariamente tienen la preparación y demás para poder trabajar con estos temas. Entonces se hace un apelo, sobre todo porque en Guatemala nuestro evangelicalismo, digamos, es un poco más pentecostal, más carismático y por ende más emocional. Se hace mucha apelación, digamos, a estos motivos desde un ángulo más emocional, y no se tienen, digamos, las herramientas filosóficas para llevar estos temas al debate de una manera que sea un poco más fácil el diálogo. Por ejemplo, desde una perspectiva de ley natural es un poco más fácil, digamos, tal vez no nos pongamos de acuerdo, pero podemos llevar a un diálogo sin que necesariamente nos polaricemos por temas religiosos. Entonces, carecemos un poco de ese lenguaje, y creo yo que hemos fracasado, digamos, en poder tener un diálogo
poco más racional. Pero yo creo que también se da desde ambos lados, digamos. O sea, hay recalcitrantes evangélicos, digamos, como hay recalcitrantes no creyentes también que explotan. Y entonces el diálogo se trata de quién grita más fuerte y no de sentarnos a dialogar. Hay temas que creo yo que son fundamentales, que hay que tener discusiones importantes, digamos, desde mi perspectiva como cristiano, por supuesto, la defensa del derecho a la vida de todas las personas como derecho primigenio, digamos, sin vida no hay derecho a nada más, ¿verdad? Entonces, obviamente, la defensa en contra del aborto para mí es fundamental, pero hay maneras de argumentarlo sin agarrarnos a bibliazos. O sea, no agarrarlo desde el aspecto religioso, sino más por un... Hay formas de argumentarlo desde el punto de vista científico, médico, social, etcétera, ¿no? Obviamente, yo nunca voy a dejar de decirte que yo defiendo la vida porque soy cristiano. Siempre lo voy a hacer, pero siempre creo yo que es importante traer a la mesa la evidencia que se pueda presentar para tener un planteamiento o una discusión más productiva. Pero hay otras, por ejemplo, cuestiones como lo de Marduk. Yo sigo insistiendo con eso, ¿verdad? O sea, esa prohibición que el Congreso armó el gran lío de prohibir la entrada es quizá el daño más grande a la libertad religiosa que se le ha hecho a Guatemala. Y es el daño más grande por el que quizá los cristianos vamos a pagar una factura muy fuerte más adelante. ¿Por qué? Porque la defensa, digamos, de los valores, si quieren, cristianos y de las letras edificantes en las canciones y todo, no le corresponde al Estado, le corresponde a las familias y a las iglesias en su trabajo privado, digamos, y de diálogo con la comunidad y con las personas hacerlo. Pero no tenemos por qué andar buscando que los gobiernos prohíban música que a nosotros no nos gusta. O sea, de hecho, yo me acuerdo, yo toqué con Guerreros del Metal, una banda de metal cristiano, y unos pastores nos invitaron a tocar, y cuando dimos los primeros 3 acordes nos bajaron porque se asustaron del tipo de música que era. O sea, pasa en la iglesia. Sí, entonces en el parque de Amatitlán. O sea, lo que te digo es de que ese populismo, digamos, de leyes como esas, ley de la reconciliación, ley del Día de la Iglesia Evangélica, ley del Día de la Oración Nacional, ley de la lectura obligatoria de la Biblia, son herramientas populistas que no nacen, digamos, de un corazón genuinamente cristiano de transformar Guatemala. Y no le corresponde al Estado hacer ese trabajo, le corresponde a las familias y a las iglesias, en el diálogo y en la relación con otras personas, poder intercambiar estas ideas, sin imponerlas y sin obligar. Ahora, en cuestiones de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, yo sí creo que la iglesia, como una institución de bien público, tiene la obligación, por lo menos, de levantar la voz y decir, opinamos esto. Y esa es una voz que creo que es legítima y que debe reconocerse, así como puede levantarse la voz de los pueblos ancestrales y decir, nosotros opinamos aquello. Okay. Y el diálogo se tiene que en conjunto, quedar. Diálogo. Carlos. Sí, iba a mencionar que precisamente en la Asociación Civil Diálogos, donde yo trabajo, realizamos el año pasado una serie de debates en la librería Sofos, en los cuales íbamos debatiendo de forma seria y objetiva, responsable, sobre estos temas polémicos. Están disponibles en la página de Facebook. Hubo uno específico sobre el tema del aborto, donde estuvo alguien de la Asociación de Humanistas Seculares y estuvo alguien de la familia Importa. Priscila. No recuerdo, pero luego hubo otro sobre el matrimonio igualitario. Entonces es importante justamente lo que dice Juan, de que son temas polémicos, son temas difíciles, pero son temas que se tienen que debatir, no deben ser temas tabú. Es decir, que no se puede hablar de ellos, sino que deben hablarse abiertamente, deben ponerse las posiciones para generar luego políticas públicas que sean incluyentes, porque el problema es cuando son políticas que excluyen a unos y benefician a otros. Claro, tengo que hacer una pausa, 11:46 y bueno, en el bloque que regresamos, bueno, me gustaría que ustedes orientaran a los oyentes porque estos discursos sí continúan y en algún momento siembran odio.
Y es muy triste ver que muchas personas se dejan manipular por ello y que incluso todavía hay ciertas condiciones, y acá sí vamos a tocar lo del tema del presidente, o que en algún momento aún son candidatos y pues viene una iglesia y lo denomina que esta persona es, y pues la gente increíblemente dice así, él es, y es una cosa pues que no comprendo, pero ustedes me ayudarán. 11:47, vamos a la pausa, ya volvamos. Estamos presentando Con Sentido Humano. Ya volvemos. 11:47. Haga realidad sus sueños. Pues un carro del año. Ayudar a mis hijos a sacar su carrera. Viajar por el mundo. Mi propia empresa. Mi carrera universitaria. Compre su número del sorteo ordinario de Lotería Santa Lucía y gane 600,000 quetzales. Lotería Santa Lucía. Premio ganado, premio pagado. Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Cachito 5, billete entero 50 quetzales. El que coma de este pan vivirá eternamente. Festividad de Corpus Christi en el Templo de la Recolección, sábado 20 de julio, 7 de la noche. Adoración al Santísimo Sacramento del altar. Domingo 21 de julio, 8 de la mañana, Santa Eucaristía. 9 de la mañana, festiva procesión con Jesús vivo por las calles del barrio Recoleto. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Templo de la Recolección. Continuamos con más de Con Sentido Humano. Estamos de vuelta nuevamente en Con Sentido Humano y les comento que los estados y las iglesias tienen como objeto de su acción a los seres humanos, a quienes deben de servir, por lo que el ordenamiento de cada uno de los dos debe mantenerse en el ámbito de su propia vigencia. Los estados encargados de ofrecer bienestar a todos los ciudadanos y las religiones en su misión de brindar a todo ser humano una propuesta de salvación trascendente. Ya estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Óptica Express, sus lentes en 20 minutos. El mejor concepto en óptica en Guatemala y la única que entrega sus lentes con la mejor tecnología en 20 minutos. Óptica Express, expertos en todo tipo de lentes. Le esperamos en la nueva tienda Boulevard Principal San Cristóbal, Plaza Express, local 3, zona 8 de Misco. Si menciona que escuchó Radio Punto, obtendrá un 50% de descuento en lentes MR8 con una tecnología que usted no se imagina. Mayor información al WhatsApp 55 75 10 90. Anótelo por favor, 55 75 10 90. Ahora mismo y reserva su cita para que obtenga el 50% de descuento. Nos acompaña Carlos Mendoza acá en la sala de Con Sentido Humano y también Juan Callejas, hoy hablando acerca de política y religión. Les dejaba esta pregunta y bueno, pues es casi cerrando el programa. Nos encontramos en una segunda vuelta y en esta segunda vuelta nos encontramos también con candidatos que remarcan este sentido religioso, promoviendo cierto tipo de cosas y que al final a muchas personas puede no convencer tal cosa, pero con un discurso, como bien lo mencionaba alguno de ustedes, populista religioso, pues increíblemente arrastran a muchísima gente. ¿Qué recomendaciones darían ustedes? Bueno, fue interesante para mí ver todo este foro donde invitaron a estos 8 candidatos presidenciales de orientación conservadora. Y ahí se hacía relación a un pasaje del Antiguo Testamento del libro primero de Samuel, en el cual este profeta va y elige al rey David. Pero la enseñanza de ese pasaje es que va a elegir entre 8 hermanos y el profeta va viendo a cada uno de los hermanos y cree que es uno porque es muy alto y fornido, pero resulta que no es él, y después ve al otro, y entonces la enseñanza es de que no hay que dejarse guiar por las apariencias, y que Dios lo que ve es el corazón de las personas, lo que está dentro del corazón, y que eso es lo que importa para ver quién es la persona idónea para, en este caso, en un modelo monárquico,
¿verdad? Que eso es lo importante del contexto también, y teocrático, porque era ambos. Pues Dios elige al que va a ser el monarca de Israel, en esa parábola, en esa reflexión histórica teológica, que hay que entenderla así. Entonces, en este momento estamos en un contexto democrático, ya no estamos en una teocracia, o sea, respetando las creencias, pero hay una línea teológica que dice que todos los gobernantes son puestos por Dios. Entonces, yo no sé, pero el criterio de Dios en estos años democráticos ha fallado tremendamente para el pueblo guatemalteco. En realidad, lo que dice la teoría democrática es que la soberanía reside en el pueblo, y es el pueblo el que toma la decisión de delegarla en sus autoridades por medio del voto. Pero lo que yo rescataría es de que hay que ver más allá de las apariencias. Hay que sí ponerle no solo emotividad, aunque el voto es muy emotivo, pero hay que ponerle también un esfuerzo de racionalidad, de tratar de discernir, y ese es otro tema que se mencionó mucho en ese foro, o sea, hay que discernir. Ellos lo ponían como orar, escuchar, elegir, y yo lo secularizaría diciendo, bueno, hay que reflexionar, hay que hacer una introspección, ver qué es lo que más le conviene al país, pensar en el bien de la comunidad, de la polity, que es la comunidad política a la que nosotros pertenecemos. No podemos pensar solo en nosotros como individuo o en nosotros como tribu religiosa, sino pensar en todo el país. Y eso es difícil. ¿Por qué? Porque realmente no hay mucha transparencia de parte de los partidos políticos y de los candidatos. No hemos visto hasta este momento un solo debate sobre política pública serio entre estos dos que pasaron a la segunda vuelta. Entonces, como ciudadanos, y ese es otro punto que rescato de ese foro, que se hablaba de que el cristiano tiene un deber cívico. O sea, no puede, como en esa tradición anabaptista que citaba Juan, retirarse del mundo y pensar que el mundo es sucio y que no se puede meter ahí, sino que hay que rescatar las mejores tradiciones cristianas de que, bueno, uno tiene que contribuir a que el reino de Dios se haga presente en la tierra. Y ese reinado de Dios se define por temas tan cruciales como la justicia, la solidaridad, la misericordia para los más pobres. Entonces, tener esos conceptos claros para las personas de fe para tomar su decisión. Perfecto, Juan. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Carlos dice. Creo que en este momento, primero, una cosa que rompió, bueno, es la segunda vez que pasa, pero creo yo que ya deberíamos de entender el mensaje, es de que el voto, digamos, entre comillas, cristiano o evangélico no existe. O sea, las urnas claramente reflejan que no existía, y entonces a ratos tal vez nos asustamos mucho ¿verdad? de estos temas, pero en realidad las personas al final votan de acuerdo a su conciencia. Es sumamente importante el leer, el entender, el aprender. Es sumamente importante la reflexión, en el caso de los cristianos la oración para tener tranquilidad acerca de cómo van a votar, pero sí hay que exigirle, digamos, al sistema mucha más seriedad en estas cuestiones, ¿no? O sea, la iglesia no se puede prestar a manipulaciones o a querer manipular. Creo que no es esa su función. La iglesia tiene un rol profético que jugar, y por profético no me refiero a adivinar el futuro, sino me refiero a la denuncia pública, digamos, ¿verdad? Que en este caso, digamos, no lo han hecho con los presidentes o líderes políticos evangélicos que hemos tenido. O sea, no se les ha llamado a decir lo que hiciste está mal. Eso nunca se ha hecho. Y eso creo yo que ahí la iglesia nos ha fallado, ¿no? Entonces, sí es muy importante. No, yo rescato también de lo que dice Carlos, que no tenemos ese debate serio, no tenemos esa importancia, esa discusión seria de las políticas públicas. El cristiano está dado, o sea, parte de la obligación cristiana es el servicio a los demás. Y entonces, si seguimos el precepto bíblico de que hemos de pensar en los demás de una forma mayor a lo que pensamos de nosotros mismos,
Entonces, nuestra actitud en el campo público, en el campo cívico, debe ser consecuente con eso, con el amor al prójimo, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una defensa de la vida, el cristiano debe ser pro vida y no solo pro embarazo. O sea, hay un acompañamiento que la madre soltera necesita. Hay un acompañamiento que ese bebé necesita. Las iglesias no le pueden cerrar las puertas. Si nosotros queremos, yo es un reto que siempre le hago a los pastores, miren su iglesia, ¿tiene rampa para silla de ruedas su iglesia? Porque o sea, me han contado historias de horror donde personas encadenan a miembros de la familia con discapacidades en el interior de la República y les dicen, ¿por qué lo hacen? Porque en la iglesia me dijeron que es de maldición para mi vida. Ay, no, Dios mío. Y entonces la antropología cristiana nos exige un amor al prójimo, un sacrificio en favor del prójimo, mucho más allá de simplemente buscar, como dice Carlos, leyes que me favorezcan o leyes que excluyan a grupos de personas. Por supuesto que la iglesia tiene un papel fundamental en la defensa de cuestiones morales importantes. Cuestiones morales, no Jimmy Morales, cuestiones morales, la verdad, importantes, que deben defenderse y ante las cuales se debe alzar la voz, pero se debe hacer de una manera responsable, de una manera dialogante, no incitando al odio, no nosotros contra ellos, porque ese no es el mensaje cristiano. Sí debemos de ser como cristianos firmes en aquellas cuestiones que para nosotros son fundamentales y no negociables, y es una cuestión va a ser un diálogo que va a tocar seguir avanzando y vamos a tener que seguirlo haciendo, pero cuando Carlos dice Dios pone a los gobernantes y Dios se equivocó con Guatemala, yo al rato diría que no, porque dentro de la soberanía de Dios el peor gobernante puede ser lo mejor que nos pase. O sea, porque es lo que nos va a hacer probablemente levantar la cabeza y decir, híjolas, no estamos haciendo nada. O sea, Dios no lo quiera, pero digamos que llene un gobierno y ponga leyes a favor del aborto y otras cosas a las que estamos opuestos. Para la iglesia en Guatemala, para los cristianos en Guatemala, quizá pueda ser lo mejor que le pase, porque hemos estado tan acomodados y tan descansando en nuestra supuesta influencia y poder y que somos el 40% y todo lo que quieran, que no hemos hecho absolutamente nada. Y entonces quizá, como diría, creo que Charles Dickens lo decía al inicio de una de sus novelas, era el peor de los tiempos, es el mejor de los tiempos. Y quizá esa sea la actitud con la que tendremos que enfrentar. Si pasa, hacemos otro programa, ¿les parece? Si llega a pasar eso, año 2000, creo que se haría la profecía esto de la aplicación de vernos viejitos aquí en el programa. Carlos. No, simplemente decir que, bueno, ese es a veces el problema de las distintas interpretaciones religiosas, porque siempre adaptas la realidad a tu creencia, y entonces eso te hace distorsionar la visión de la realidad, y se interpretaría como un periodo de tribulación. Y entonces, pero en fin, solo quería hacer un pequeño comercial porque la Asociación de Humanistas Seculares, Humanistas Guatemala, va a realizar el día de mañana a las 10:30 de la mañana un foro sobre elecciones y religión, y vamos a tener expertos de Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala reflexionando sobre cómo se manipuló el sentimiento religioso en estos 4 países durante las últimas elecciones. Pueden buscar en redes sociales Humanistas Guate y ahí tendrán la información. Humanistas Guate en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Humanistas Seculares. Va a parecer súper interesante porque se habla acerca del marketing político, acerca de la apelación a emociones, y pues es una cosa increíble. Juan, ¿tienes algún sitio en internet donde escribas o compartas algo? Sí, me pueden encontrar ahí en Twitter en @JuanFCallejasA, y tengo un blog que se llama Discusión Inteligente. Si buscan en Google Discusión Inteligente Juan Callejas, para ahí les aparecerá el link, y ahí pues tengo algunos comentarios acerca de algunos de los temas que hemos discutido. Y ahí puedan tener mayor información. Carlos, ¿en dónde te pueden ubicar? En @CAMendoza72. Ok. @CAMendoza72. Les agradezco muchísimo por la amplitud y bueno, pues
poder compartir, y específicamente este tipo de reuniones hacen que las personas crean ideas y que también formen un debate saludable, que es muy conveniente para nuestro país. Mil gracias a cada uno de ustedes por compartir esta semana. Gracias a Carlos allá en los controles. Mi nombre es Cristian Dávila. Como siempre les recuerdo, a vivir la vida con sentido humano. Hasta el lunes. Recuerde, lo esperamos de lunes a viernes en este espacio para seguir charlando de temas interesantes. Siempre con la visión humana de nuestros invitados. Esto fue Con Sentido Humano. 12 horas, 2 minutos. Hay una ciudad en la que en sus calles, avenidas, bulevares y calzadas se respira emociones y sus habitantes hablan solo de una cosa, el deporte. Viajemos juntos a la capital de las victorias, las derrotas, de la perseverancia, de la garra. Ciudad Deportiva, lunes a viernes de 14 a 15 horas.